Hola, que Dios te bendiga y te sorprenda en este día. Continuamos con el libro de Éxodo, donde hoy nos toca hablar de un lugar específico dentro de la tienda del tabernáculo. El pasaje que nos toca hoy está en Éxodo capítulo 30, verso 17 al 38, pero solamente daré lectura desde el verso 17 al 21. Así que vamos al pasaje y dice así. Luego el Señor le dijo a Moisés: haz un lavamanos de bronce con una base también de bronce. Ubícalo entre el tabernáculo y el altar y llénalo de agua. Allí Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies. Tendrán que lavarse con agua cada vez que entren al tabernáculo para presentarse delante del Señor y también cuando se acerquen al altar para quemar sus ofrendas especiales para el Señor. De lo contrario, morirán. Tendrán que lavarse las manos y los pies siempre o morirán. Esta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes. Tendrán que obedecerla de generación en generación. Bueno, hoy quisiera que toquemos sobre aquella limpieza integral, interior, que debería buscar cada persona que ha conocido a Jesús. Cuando leemos esta porción, este pasaje, nos lleva a este tema. Y para ubicarnos mejor, como dice aquel adagio, que una imagen vale más que 1000 palabras, quisiera mostrarte esta maqueta sencilla, donde nos ubica mejor en la visión respecto a la construcción del tabernáculo. Acá vemos 3 sectores, si lo podemos observar de esta manera sencilla. Desde el lado derecho de la imagen vemos la entrada, la puerta, donde inmediatamente al ingresar nos encontramos con el atrio. Luego del primer velo estaba el lugar santo y pasando el segundo velo, el lugar santísimo. Estos dos últimos, el lugar santo y santísimo, son el tabernáculo de la congregación. Así que bien, si nos fijamos, al ingresar nos encontramos con el altar de bronce, donde se realizaban los sacrificios, y luego de esto inmediatamente vemos la fuente, que es aquella fuente de bronce del pasaje que leemos hoy. Por eso nos dice el verso 18: a la fuente la pondrás entre el tabernáculo de la congregación y el altar. Bueno, ya un poco más ubicados en el lugar físico donde se encontraba la fuente, podemos proseguir. Esta fuente contenía agua, y acá vamos a resaltar lo que simboliza el agua y la importancia de aquella fuente. Vamos a Efesios capítulo 5, vamos a leer la segunda parte del verso 25 y el verso 26. Tal como Cristo amó a la iglesia, Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. El pasaje de Efesios es una carta donde Pablo habla a los maridos, pero ese no es el tema que hablamos hoy. Sin embargo, el pasaje es puntual cuando menciona la dimensión del amor de Jesús con la iglesia y cómo la lavó mediante la purificación de la palabra de Dios. Que si regresaríamos a la escritura original del pasaje de cómo se escribió en aquel tiempo, nos estaría diciendo en estas palabras: al lavarla con agua mediante de la palabra. El pasaje es muy puntual, pues si recuerdan, tenemos muchos pasajes en el Nuevo Testamento para hablar acerca del agua como símbolo de una vida limpia, como por ejemplo el bautismo, o Jesús lavando los pies de sus discípulos, o la conversación de Jesús con aquella mujer samaritana, etc. Pero lo que vemos hoy en Éxodo 30, 17 adelante, está hablando hacia aquellas personas que ya pasaron el altar de bronce, es decir, ya fueron renovadas por la sangre del sacrificio de Jesús. Bien,
Hasta acá vimos que el agua es símbolo de la palabra de Dios. Viendo al tabernáculo podemos comprender que el altar de bronce es para el pecador, la fuente de bronce para la persona santificada, pues el altar de bronce testifica la sangre de Jesús y el agua de la palabra de Dios. El sacrificio en el altar de bronce limpiaba la conciencia de la persona, mientras que el agua, que es la palabra de Dios, limpia la conducta. Eso lo explicamos un poco más adelante, así que continuemos con lo representativo. Si vemos el proceso que debían seguir los sacerdotes, llama la atención que Dios da la instrucción de lavarse solo las manos y los pies. Bueno, lavarse las manos y los pies tienen una riqueza espiritual para vos y para mí. Las manos hacen referencia a los quehaceres, mientras que los pies se refieren al andar. En palabras más sencillas, es al estilo de vida. Sabemos que la sangre de Jesús es suficiente para limpiar nuestras vidas, pero ocurre que vivimos bajo una contaminación del pecado y ni siquiera precisamos hablar de nuestro alrededor o de otras personas. El pecado nos acecha cada día. De pronto hablamos mal de alguien. El desagradecimiento nos invade. Nos quejamos de tantas cosas, y etc. No necesitamos decir que hacemos cosas terribles y dañinas para considerar que recién pecamos. Y por esto el lavamiento de manos y pies en lo que hacemos y por donde andamos, que esa limpieza no es intentando cambiar por el temperamento y carácter que tenemos, sino por la palabra de Dios. Cuando todo lo que hacemos lo llevamos a la palabra de Dios y nuestros pasos se guían por la luz de su palabra. Hermano, hermana, si leemos una y otra vez este pasaje, vemos que los sacerdotes requerían una limpieza constante. Y esto es también para nosotros. Necesitamos una limpieza constante día a día. Por eso es que hoy es muy importante que apartes ese tiempo especial de lavarte las manos y pies con aquella agua de la palabra de Dios. Todo es a través de la palabra de Dios. Y aunque muchas personas digan que es complejo cambiar algún estilo de vida, estoy seguro que cuando una persona va hacia Jesús, y no solo eventualmente, sino continuamente, que ahora es a través de su palabra, Dios mismo se encarga de renovar y transformar cualquier estilo de vida destructivo en una persona. Que todo lo que haces inicie con la guía de su palabra. Por donde andas, hacia dónde vas, sea guiado por su palabra. Con todo esto, te animo a que si tal vez por algún motivo aún no meditaste de su palabra, lo puedas hacer. Lo puedes hacer en este momento. Algo puedo asegurarte, no te arrepentirás. Es la mejor carta, el mejor mensaje que en este día podrás leer. Por favor, acompáñame en esta pequeña oración. Señor, muchas gracias por estas letras, por esta carta, por tu palabra que me brindas, donde puedo limpiar mi vida y así proseguir hacia donde me quieres llevar. Mi conducta, mi estilo de vida sean guiados por tu palabra. Hoy quiero iniciar y así llevarlo esto a la práctica. Gracias por toda provisión y la bendición del gozar hoy de tener a mi alcance esas letras que producen vida en mí. Bendigo tu nombre, Papá, Jesús, Espíritu Santo. Amén.